Bueno, hermanos, hoy día le quería compartir un versículo muy importante que es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy en la prédica. Y dice así en Deuteronomios capítulo 8, versículos del 1 al 2. Mi versión es NBI, para que también estén al tanto de eso. Y dice así: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Esta es palabra del Señor, así que guardémosla en nuestros corazones. Queremos hoy reflexionar en la palabra de Dios, y lo que quiero compartirles hoy está relacionado con lo que meditamos el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos el sacramento de la Santa Cena, y en conmemoración de este momento especial que tuvimos, estuvimos recordando cómo se instituyó la Cena del Señor, cómo esa cena que tuvo Jesús era el momento en que ellos recordaban también la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel que estuvo 430 años esclavizados, privados de libertad, sumidos en el trabajo forzoso y de no poder hacer lo que ellos querían. Pero en un momento dado Dios se hace presente y los libera. Ahora, ¿con qué fin? ¿Por qué fueron liberados? Y hemos entendido que para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. El pueblo de Israel no tenía como destino final estar allí en Egipto. No era su tierra, no era lo que ellos aprendieron. Ellos eran el pueblo escogido de Dios y tenían una tierra para ellos, tenían un propósito de vida que estaba juntamente con Dios, pero que no se estaba cumpliendo. Pero Dios se hizo presente y los liberó, y ellos comenzaron entonces un viaje a la tierra prometida, a Canaán, un viaje que duró nada más ni nada menos que 40 años a través del desierto. Pero llegado ese tiempo, a puertas de entrar a ese territorio, lo único que nos separaba era el río Jordán. Estaban allí, mirando desde lejos la tierra prometida. Pero antes de hacer esa travesía, de tomar esa tierra, Moisés reunió al pueblo para darle algunos consejos y enfrentar esta nueva etapa que ellos deberían realizar. ¿De qué manera ellos podrían llegar a conquistar esa tierra que, tengo que decirles, estaba habitado por otros pueblos bárbaros, pueblos que estaban allí para no ceder a lo que ellos habían tomado, pero que le pertenecía a Dios? El trabajo que ellos tendrían que hacer no sería fácil. Había que trabajar, había que luchar por ese territorio, y no estaban exentos a todas esas complejidades que significaba conquistar esa tierra y verse en medio del peligro y del riesgo que implicaba tener esa tierra, que era algo mejor que lo que tenían, pero que ahí estaba para poder tomarlo, porque estaba para ellos. ¿De qué manera entonces lograrían conquistar ese territorio? Aquí podemos entender que para poder tener estos logros, para tener algo mejor, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y aquí me refiero con esto. Para conquistar esa tierra, el pueblo de Israel no podría llegar y conquistar esa tierra con una mentalidad o una actitud de esclavos. Porque 430 años era suficiente como para que tu mentalidad fuera como ellos la vivieron, de esclavos, dependiente de otros, sin mayores expectativas, porque ellos pensaban en un momento dado quizás de que su destino final era ese, y que para poder tomar esa tierra, que había que pelear, que había que trabajar y conquistar, había que tener precisamente esa actitud de conquista.
Por lo tanto, este viaje por el desierto de 40 años significó para ellos una escuela. Una experiencia que significaba cambiar su mentalidad, cambiar su actitud, entender también que las cosas buenas se deben obtener con esfuerzo, con trabajo, que es lo que normalmente nosotros experimentamos día a día, ¿no? Para poder lograr las cosas buenas hay un costo de por medio. Y eso no está exento en el aspecto espiritual de cada uno de nosotros. Dios tiene cosas para entregarnos, pero necesariamente nosotros tenemos que esforzarnos en alcanzar aquellas promesas y de esmerarnos en hacer la voluntad de Dios para que podamos realmente tener lo que de otra manera estaba establecido para nosotros. Esa mentalidad de conquista en muchos casos es más importante que las habilidades que nosotros podríamos tener para poder tomar algo que quisiéramos tener a nuestro favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actitud y la mentalidad juegan un valor importante y preponderante para muchas cosas y también para la vida espiritual. No tan solo es suficiente tus habilidades, puesto que si esas habilidades no están bien encausadas o no están hechas en la correcta actitud, en vez de hacer bien, pueden causar daño. No sé si me explico. Por ejemplo, alguien que sea un gran deportista, un gran velocista, que uno podría decir, este es alguien que podría lograr premios corriendo por su gran velocidad. Si eso no es su actitud y la enfocara de mala manera, podríamos ahí tener un potencial lanza, entre comillas, que tendría esa habilidad o esa velocidad para hacer lo malo. A eso me refiero, que las habilidades no causadas en una buena actitud finalmente no resultan para bien. El libro de Deuteronomio, que es el libro que hoy vamos a ver en algunos versículos, refleja aquellos consejos que Moisés le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Moisés no entraría con ellos a la tierra prometida. Él sabía que su tiempo se le acortaba y que lo que podía hacer él era entregarle entonces esos consejos transformados en sermones o discursos y que están aquí resumidos en el libro de Deuteronomio, cuyo significado significa la repetición de la ley, porque aquellos sermones o discursos se vieron resumidos en la experiencia que ellos vivieron en el desierto y de recordar las leyes y los preceptos que Dios les mostró durante esos 40 años. Dado que muchos de los que estaban allí, cerca del río, a punto de cruzar a la tierra prometida, no habían conocido la obra y el poder de Dios durante esos 40 años, porque muchos nacieron en estos 40 años. Por lo tanto, algunos hasta le era un poco desconocido ver la obra de Dios en medio de ellos. Y Moisés, como una forma de legado, les entrega a ellos estos consejos propicios. ¿Para qué? Para la conquista de la tierra prometida. Estos consejos que le sirvieron al pueblo de Israel para llegar a conquistar esta tierra, saben, mis queridos hermanos y amigos, son aplicables también para nosotros, que estamos comenzando un nuevo año de desafíos, de sueños por alcanzar, de metas que cumplir, pero también no exento a incertidumbre, porque no sabemos cómo se nos va a presentar este año. Usted sabe que estamos viviendo tiempos extraordinarios en medio de una pandemia que no sabemos con certeza cuánto tiempo más va a durar o qué secuelas va a dejar esto, pero eso no nos limita a quedarnos allí quietos, sino que hemos entendido que debemos seguir la vida, tenemos que avanzar por la vida, no temiendo, sino que alcanzando las metas trazadas, y eso también se aplica a nuestra vida espiritual. Como les decía el domingo pasado, no, por el hecho de no poder estar en el templo, no significa que estamos haciendo un receso en nuestra vida espiritual.
No podemos pretender quedarnos ahí quietos, calmados, haciendo un descanso espiritual hasta que nuevamente se abran las puertas del templo, cuando en nuestra vida es donde se debe reflejar nuestra fe y nuestras convicciones, estando en la casa, en nuestro trabajo, en medio de la familia, siendo buenas personas. Es allí donde nosotros plasmamos nuestra fe y servimos también al Señor. Al Señor no tan solo lo servimos en el templo, lo servimos con nuestras buenas actitudes, con nuestra amabilidad, con nuestro compañerismo, con nuestra solidaridad. Estamos haciendo la obra del Señor. Quisiera en esta oportunidad, hermanos, teniendo en cuenta que este es el primer domingo del año y que seguramente nos vendría bien tener algunos consejos para la vida y para el crecimiento espiritual, tomémonos de los consejos que dio Moisés al pueblo de Israel en esa ocasión, en esa oportunidad, donde ellos tendrían que ir a conquistar esa tierra. Tú y yo también estamos llamados por Dios a ir a la conquista, de tomar lo que Dios nos ofrece, pero que tú también tendrás que trabajar y esforzarte para poder lograrlo. ¿Qué consejo dio Moisés entonces en este libro? Hubieron muchos consejos, pero yo quisiera resumirlo en algunos, que creo que sintetizan en cierta medida los consejos que dio Moisés a este pueblo. Moisés, ya un hombre viejo, cansado, pero lleno de experiencia, sabría entregar los mejores consejos para esa nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué consejos le dio? Quisiera invitarles rápidamente que puedan mirar en sus Biblias lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio 1, 8 dice lo siguiente: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. De este versículo, uno de los primeros versículos de Deuteronomio, que está en el capítulo 1, podemos entender un principio importante para todos nosotros, que en esta vida debemos enmerarnos no tan solo en ser buenos trabajadores y de ser buenos proveedores en la casa y de tener un buen pasar en esta vida, sino que también debemos pensar en nuestra vida espiritual y en los propósitos de Dios. Tenemos que entender de que nosotros no podemos o no debemos perseguir nuestros propios planes, sino los de Dios. Quizás esto parece chocante, ¿no? Deja tus planes personales y enfócate en los planes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que voy a dejar todas mis aspiraciones, mis anhelos personales para hacer lo que Dios me dice? Cuando a mí nadie me ha enseñado en la vida lo que tengo que hacer. Si Dios liberó al pueblo de Israel, o lo sacó de Egipto a este pueblo de Israel, fue precisamente para algo mejor. Yo te pregunto, ¿qué tan bueno eres tú para hacer planes de la vida? ¿Cómo te han resultado esos planes que te has planteado en la vida? ¿Eres bueno? ¿Todo te resulta excelentemente bien? Yo debo confesar que muchas veces me he equivocado y he realizado planes. Algunos han quedado a medias, otros ha sido un fracaso. Pero al fin y al cabo, de una u otra manera, cada vez que nosotros emprendemos un plan, siempre hay un grado de riesgo y de la posibilidad de que no se cumpla. ¿No es así? Es cosa de recordar qué cosas usted ha hecho y no le han resultado bien. Bueno, es parte de la vida, sí, es verdad. Pero ¿saben? Una cosa es importante, que si el pueblo de Israel salió de Egipto y se fue a Canaán, no fue porque ellos quisieron hacerlo. Al contrario, quizás ellos hasta asumieron su actitud de esclavo y no iban a hacer nada porque no podían y porque a lo mejor mentalmente tampoco lo querían.
pero fue Dios quien se reveló en medio de ellos, los alentó y les mostró lo que venía por delante. Y yo quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos, que los planes de Dios son perfectos. Él nunca se equivoca. Y cuando Él nos llama a avanzar e ir en una dirección que es la de Él, tenga la certeza de que es un camino seguro, que es una meta y un plan que se va a cumplir de parte de Dios. No son como nuestros planes, que por ahí improvisamos o que idealmente armamos, pero que de una u otra manera dependen de otros factores. Pero cuando Dios es quien pone los planes en nuestra vida, créame que esos planes se cumplen. Entrad y poseed la tierra. Es lo que dice este versículo 8. Y saben, esta expresión, entrad y poseed la tierra, fue un mandato de Dios al pueblo de Israel. 34 veces se repite esta frase en el libro de Deuteronomio. Es decir, que fue una orden implícita que debía cumplirse. Entrar y poseer. No fue la aspiración de ellos, sino la de Dios. Es decir, que nosotros, si vamos detrás de algo, es ir tras los deseos de Dios en nuestra vida. Y allí cada uno verá qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Por eso es que es importante que al comenzar este año, tú le preguntes a Dios, ¿qué quieres tú con mi vida, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Para que de esa manera tracemos nuestra vida por caminos seguros y tengamos de todas maneras el apoyo de Él. Porque cuando Dios nos embarca en un proyecto de vida, tenga la seguridad que es Dios quien nos ayuda, quien nos respalda. Y no es al revés, no es yo creando mis planes y pidiendo a Dios su auspicio o su financiamiento a mis planes. Esto debería ser al revés. Es decir, Señor, ¿en qué yo puedo ser parte de tus planes? Porque de esa manera ten la seguridad que Dios va a financiar esos proyectos, porque son los proyectos de Dios. Dios, como les decía, no se equivoca. Y lo importante al comenzar este año, pregúntate o pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres conmigo, con mi familia? ¿Qué planes tienes para mi vida? ¿Será que lo que estoy haciendo está en la perfecta voluntad tuya? ¿Será que lo que ya comencé, porque algunos dicen, no, es que yo ya comencé un plan de vida, un proyecto, sí, pero pregunta. Siempre es bueno hacer pausas, siempre es bueno evaluar y saber si estamos bien por el camino correcto y ver si no nos hemos empecinado en algo que finalmente resulta en un anhelo más personal y que a lo mejor ahí Dios ni siquiera está embarcado. Yo te aseguro que si haces lo que el pueblo de Israel hace, de seguir los propósitos de Dios, vas a ver que finalmente vas a alcanzar la promesa de Dios. Hay un segundo consejo, de 3 que tengo para compartirles. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Deuteronomio 6, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, termina diciendo este versículo, disfrutarás de una larga vida. Gloria a Dios. Aquí nos recuerda, hermanos, que en este año que viene, ten siempre a la mano los preceptos, los consejos de Dios para tu vida. Es lo que le dijo Moisés y les recordó una y varias veces en el libro. Tengan presente los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, que serán la guía para sus decisiones, que serán la motivación, la actitud que ustedes deberán tener para enfrentar las dificultades. Saben que muchas veces los problemas se enfrentan de manera victoriosa cuando tenemos la actitud correcta.
Porque cuando entendemos los consejos de Dios, cuando entendemos cómo Dios actúa, sabremos cuándo actuar y cuándo no actuar. Porque aquí la cosa no consiste en tener que hacer y hacer, cuando a lo mejor lo más aconsejable es hacer una pausa y dejarnos guiar por los consejos de Dios. Los valores, tus valores, esos principios que te ayudan a tomar decisiones en la vida, tómalos en consideración bajo la lupa de Dios. Cada vez que tú quieras hacer algo, hácete el PCR de Dios y ve si tus planes, tus decisiones están o no contaminados con ese virus que se llama ego, arrogancia. Y considera si pasan la prueba que Dios establece. Porque hay parámetros en la vida, hermanos. Debemos dejarnos guiar por los preceptos y consejos de Dios para nosotros. Y que son útiles para todos. Si te dan cuenta, el consejo se extiende no tan solo a nuestra vida personal, sino que también a la vida familiar. Que estos consejos que Dios nos da sean también para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra herencia. Y qué gran consejo es ese, porque dice al final, para que disfrutes una larga vida. Y qué mejor, yo creo, satisfacción es para un anciano ver que sus hijos emprendieron un buen camino y que usted a esa edad ya mayor, usted simplemente tiene satisfacción, alegría y gozo porque ya ha cumplido entregándole esos valores y ellos han hecho las cosas bien. ¿Cuántas veces hemos visto familias donde aún ancianos, padres ancianos, siguen todavía preocupados de sus hijos porque aún no saben tomar decisiones? El consejo es que ahora tomemos las medidas. Es ahora cuando nosotros debemos inculcarles las enseñanzas de Dios a nuestros hijos para que nuestra vida más adelante sea placentera y podamos estar orgullosos, tranquilos y gozosos, porque los consejos de Dios se han plasmado también en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Porque de esa manera también el pueblo de Israel sentaría bases más profundas para que el plan de Dios continuara con los que vendrían después de nosotros. El plan de Dios no se resume a tu vida. A veces somos tan egoístas que nos preocupamos de nosotros, cuando muchas veces vamos a tener que hacer cosas para la próxima generación. Cosas que tú no verás, que tú vas a sembrar, pero que otros cosecharán. Ten también esa actitud y esa disposición. No todos los esfuerzos que tú hagas los podrás ver tú en persona, pero sí otros disfrutarán de lo que tú hiciste en pro de la voluntad y los propósitos de Dios en tu vida, en tu familia y también en la iglesia. El último consejo, que aparece en el capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice así: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dice la palabra de Dios en el versículo 18: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto. Y este tercer y último consejo para este año que viene es que ten presente que tus fuerzas se van a renovar en Dios y en sus promesas. Se viene un trabajo, como en la vida, ¿cierto?, difícil por delante, con mucha incertidumbre. Muchos han reconocido que estos han sido un año agotador el que terminó, extenuante, pero que ese cansancio lo puedas tú trasvasijar o entregar a Dios. ¿De qué manera? Como aquí lo dijo Moisés al pueblo, tus temores, tus ansiedades se pueden disipar cuando tú recuerdas
lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando vuelves a recordar estas historias, estas experiencias que aparecen en la Biblia y que nos refrescan la certeza de que Dios es fiel, de que Dios siempre estará allí para darnos aliento para seguir adelante. Y si hay que ir a conquistar y vemos que nuestros enemigos o nuestros problemas son más grandes que nosotros aparentemente, dice Moisés, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo para poder llegar al lugar donde tú te encuentras. Y no es motivo para que ahora te detengas cuando Dios te dice avanza y tú puedes ver que ahí está la promesa de Dios, lo que Dios depara para ti y que está si tú te esfuerzas y perseveras. Dios está allí para darnos ese aliento, está para ahí darnos el renuevo que necesitamos para seguir perseverando. Para ir cerrando esta reflexión, mis queridos hermanos y amigos, la vida es difícil, sin lugar a dudas. Y para los cristianos no es la excepción. No nos equivoquemos pensando de que los cristianos somos inmunes al dolor y que Dios lo único que nos ha preparado es un camino de rosas, sin obstáculos ni piedras en el camino, sino que por el contrario hemos visto que aún el pueblo escogido de Dios, Israel, tuvo que luchar, tuvo que caminar, tuvo que perseverar para poder ver las promesas de Dios. Hermanos, para poder llegar a ese crecimiento espiritual que el Señor nos desafía en este año, que debe ser mayor que el año pasado, no puede desarrollarse si tú sigues haciendo lo mismo. Sin orar, sin meditar su palabra, sin servirle. De esa manera no vamos a crecer. Las cosas cambian cuando realmente cambiamos nuestra actitud y entendemos que todo lo que hacemos para poder estar cerca de Dios juega a favor de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Él. No hay mejor compañía en la vida que Dios, que lo ha dado todo por nosotros y que nosotros a la vez lo retribuimos también con compromiso, con sacrificio. Sí, porque la vida cristiana implica sacrificio, esfuerzo. Así como todas las cosas que tú haces para lograr las cosas buenas en la vida. Así como el esfuerzo que da el estudiante para obtener una carrera o la persona que hace todo su esfuerzo en el trabajo para una mejor remuneración o un ascenso, o esa madre que hace todo el trabajo posible para ver bien a sus hijos, ese mismo esfuerzo y tesón es lo que nosotros debemos tener también para Dios y para nuestra vida espiritual. Que este año que comienza podamos renovar nuestra mente, renovar nuestra actitud. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esforcémonos este año de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es lo mejor que tú puedes hacer al comenzar este año y permanentemente evaluar tu vida conforme a la Escritura y saber si estamos o no haciendo bien las cosas. ¿Con qué actitud o mentalidad vas a comenzar este año? ¿Con la actitud de un esclavo o de alguien que es libre y que va a luchar para lograr lo que se le ha ofrecido? La decisión es suya, pero una de estas dos vas a tener que tener. Yo te invito para que tu vida este año tenga un ascenso, para que tu vida espiritual pueda subir un escalón mayor que el que tuviste este año. Y vas a ver lo que Dios hará en medio de nosotros. Dice aquí su palabra en Romanos 8, donde nos leyó Abraham,
cuidaréis de poner por obra todos mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para vivir y ser multiplicados y entrar y poseer la tierra que Jehová les había prometido. Es decir, que las promesas de Dios, lo que Dios te ofrece, va de la mano de esa obediencia y los preceptos de Dios. Hermanos, la tierra está allí. La tierra prometida está para conquistarla. Pero hoy ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer para poseerla. No basta con cruzar el río. No basta con las fuerzas, con las ganas y los sentimientos. Requiere voluntad, decisión, actitud, que se alimenta y se obtiene en esa relación profunda con Dios. Por eso es que oramos diariamente y buscamos su palabra cada día para poder estar en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Qué tal si oramos en este momento? Y le pedimos a Dios que nos dé un año de victoria, que Él nos ha prometido, pero que hoy necesitamos la actitud y la mentalidad correcta para poder llegar a esa meta. Padre, te adoramos en este día y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy hemos recordado que están tus promesas allí presentes, que está una meta que debemos alcanzar, pero que es necesario cambiar nuestra actitud, que cambie nuestro sentir y que podamos tener la de alguien que lucha, persevera y valora profundamente su ámbito espiritual. Señor, perdónanos si muchas veces hemos pretendido suplantar ese alimento espiritual con otras cosas, cuando lo único que alimenta nuestro espíritu es tu palabra, es la oración, es la comunión contigo. Señor, sabemos que no hay sustitutos para estos alimentos. Señor, que podamos tener la dieta correcta, centrados en ti. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a quienes nos ven y a quienes quieren, oh Dios, de otra manera, tener un cambio en su vida. Hoy hemos entendido que lo que mejor podemos hacer es entregar nuestra vida a Dios y dejarnos guiar por Él. Señor, si hoy alguien ha sido tocado y ha visto esa necesidad de ti en su vida, que nunca antes la había experimentado, Dios, yo te pido que tú puedas con tu Espíritu Santo hablar a su vida y generar esa convicción y esa necesidad, y que pueda ser capaz de pedir ayuda, de quitar esa mentalidad esclavizada y tener el deseo de ser libre para ir detrás de lo que tú nos ofreces. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.